En un mundo donde los héroes nacen de la confianza, cualquiera puede convertirse en uno, incluso un don nadie. Así es como pensaba Lin Ling, un joven que se dedicaba a escribir comerciales para héroes famosos y quien por azares del destino terminó sustituyendo a uno de sus mejores clientes, Nice, el héroe perfecto. Ese fue el hombre al que Lin Ling reemplazó y cuando vio el mundo a través de sus ojos, se dio cuenta de que la vida de ese hombre era de todo menos perfecta. Tal vez los héroes no llevaban vidas tan glamorosas como creía. Hoy hablaremos del desarrollo que tuvo Lin Ling durante la primera temporada de To-Be Hero X, de lo que sucedió con él en esos primeros 4 capítulos que componen su arco, así que bueno, comencemos con esto. La historia de Lin Ling comienza con un comercial. Uno en donde habla sobre las cualidades de los héroes y sobre cómo gracias al sistema de la confianza cualquiera puede convertirse en uno, incluso un don nadie como él. Era un comercial bastante inspirador, pero al cliente no le gustó en lo absoluto. El grupo Triman en representación de Nice quería que destacaran a su héroe, no que le dijeran a la gente que también podían ser uno. Como resultado de esto, rompieron el contrato que tenían con su agencia de publicidad y Lin Ling sería despedido por su jefe, y cómo no hacerlo, les hizo perder a su mejor cliente haciendo que entraran en bancarrota a las pocas semanas, o sea, ni modos de defenderlo, y todo porque se dejó llevar. En lugar de seguir las instrucciones de la agencia de Nice, prefirió dejar que sus propios sueños influenciaran el resultado final. Lin Ling seguía fantaseando con la idea de ser un héroe, quería que los demás confiaran en él, y una vez que obtuviera poderes esperaba conocer a su heroína favorita, una chica conocida como Moon. Por eso su video no funcionó, porque hizo de todo menos lo que le pidieron. Para Lin Ling, Moon es muy importante. Literalmente esa mujer es su razón de vivir. Él mismo se refirió a ella como su diosa, y es que cada vez que se sentía deprimido, ver uno de sus comerciales lo hacía sentir mejor, y no solo eso, sentía que ella le hablaba directo al corazón. Y no es que lo sintiera, de verdad le hablaba a él. Y eso sucede porque todos los comerciales en los que salía esta chica habían sido escritos por él. Moon solo repetía lo que decían sus guiones, por lo que todas esas palabras de aliento y de cree en ti aunque la vida sea difícil, en realidad eran sus propias palabras. Lin Ling era una persona con una autoestima muy baja, no tenía mucha confianza en sí mismo, y es por eso que de forma inconsciente hizo que sus comerciales fueran mensajes autodirigidos, y como hizo más de 100, terminó creyendo que Moon era quien le decía que tenía que seguir adelante. Este es un detalle del que muy pocos se dieron cuenta, pero no podemos dejarlo pasar porque define muy bien la personalidad de Lin Ling, la personalidad de un hombre que se considera a sí mismo un don nadie, pero que al mismo tiempo busca la manera de contradecir dicha afirmación aunque sea a través de un comercial. Y es que si es otra persona quien resalta tus cualidades o te da ánimos, es mucho más fácil creer que lo que te están diciendo es cierto. Y la verdad es que esa estrategia le funcionó muy bien a Lin Ling, porque la ilusión que creó de Moon en su cabeza siempre lo ayudó a sobreponerse a cualquier problema, lo ayudó a convertir lo imposible en posible e incluso evitó su suicidio. Cuando estaba a punto de lanzarse desde un edificio tras ser despedido de su trabajo, fue la voz de Moon la que evitó que saltara, aunque de nuevo fue por un comercial. Al principio Lin Ling se había emocionado porque creyó que era la original, pero luego se dio cuenta de que solo era una pantalla y en ese mismo comercial también aparecía Nice, por lo que en lugar de saltar se llenó de rabia. Por un lado se sentía estúpido por haber escrito todos esos comerciales y por otro le desesperó que la voz de Nice se bugueara en la parte donde decía que el grupo Triman podía cumplir los sueños de todos. Eso le molestó porque justamente fue por él y por el grupo Triman que se quedó sin trabajo. Fue tal su enojo que comenzó a insultar en dirección al aviso publicitario. Le dijo a Nice que algún día envejecería y cuando eso sucediera lo iban a reemplazar. ¿Quién diría que esas palabras se harían realidad tan rápido? Lin Ling no había terminado de insultarlo cuando el verdadero Nice apareció en escena solo para suicidarse enfrente de sus ojos. El hombre que envidiaba en un principio por ser un héroe famoso y por ser el novio de Moon, había hecho lo que él no fue capaz de hacer, se lanzó al vacío y para hacer más bizarra la escena, le sonrió antes de hacerlo. Este momento cambia para siempre la vida de Lin Ling, porque aunque no lo deseó, tuvo la oportunidad de convertirse en uno de los héroes más populares de la época. Es cierto que la señorita Yuan fue quien lo obligó a tomar dicho lugar, pero eso no quita que Lin Ling no quisiera vivir ese sueño. Nice era alguien muy querido por el público y tenía dos cosas que Lin Ling deseaba con toda su alma: la confianza de la gente y Moon, sin mencionar que a nadie le importó su muerte, la muerte de un simple publicista. Solo una persona leyó el artículo sobre su suicidio fingido,
demostrando que en efecto alguien como él nunca podría haber sido un héroe, o eso es lo que parecía en ese entonces. Bajo la identidad de Nice, Lin Ling se volvería más confiado. Al principio tenía miedo de que alguien descubriera su secreto, pero una vez experimentó de primera mano el cariño de la gente, esos miedos se fueron al instante. Luego regresaron cuando Enlighter le puso una trampa durante el programa de citas, pero irónicamente, gracias a su fanatismo por Moon, logró salir victorioso. Al menos hasta que apareció su antiguo jefe, quien, presa del odio y de la frustración por haber perdido su empresa, se dejó controlar por el poder del miedo. A pesar de sus habilidades como héroe, su ex jefe le dio bastantes problemas a Lin Ling. Al principio no parecía ser un adversario muy complicado, pero las cosas fueron escalando y a medida que el miedo de la audiencia aumentaba, también lo hacían los poderes de su ex jefe. La situación se complicó tanto al punto de que Lin Ling comenzó a dudar de sus capacidades. A pesar de que tenía el poder de Nice, a pesar de que se había convertido en ese héroe, alguien que ostentaba el puesto número 15 y hasta sus ojos se habían vuelto azules como los de él, había algo que le faltaba: confianza. Pero no la del público, no la de la gente. Lo que le faltaba y siempre le había faltado era confiar en sí mismo. Lin Ling tenía que creer que podía vencer a su antiguo jefe, y quién mejor que su esquizofrenia para recordárselo. De nuevo tendría una fantasía con Moon donde ésta le pide que saque lo mejor de sí, un sentimiento que se vería aún más reforzado cuando la Moon de verdad, la de carne y hueso, le pidió que confiara. Gracias a esas palabras y al ritmo de Paragon, Lin Ling finalmente se convertiría en el héroe que tanto había deseado. No solo venció a su antiguo jefe, sino que además aceptó ser el nuevo Nice, dando por terminado su entrenamiento. A partir de este momento le permitirían vivir en el departamento de Nice, lugar en el que también vivía Moon, y aunque en teoría esto iba a hacerlo muy feliz, su felicidad se terminó cuando notó que la chica estaba muerta. Igual hay que darle puntos a Lin Ling por arroparla antes de que sus deseos carnales se apoderaran de su mente. Digamos que fue una experiencia bastante loca, pero para su fortuna la muerte de Moon solo había sido un sueño. La chica seguía con vida, pero aquí es cuando los secretos de Nice salen a la luz. Al final resultó que toda su vida era una mentira. Moon solo era su novia enfrente de las cámaras y desde antes del programa de citas ya sabía que lo habían reemplazado. Lo que no sabía es dónde se encontraba el original, y al enterarse por boca de Lin Ling que se había suicidado, su reacción fue de todo menos de tristeza. Moon ya estaba harta de fingir ser su pareja, y no podía creer que aún después de su muerte tuviera que seguir ocupando ese rol. Ella solo quería ser libre y vivir su propia vida, alejada de lo que llamaba la maldición de Nice. Lastimosamente para ella, su contrato no le permitía escapar tan fácil. Y todo se complicó cuando Yuan les dijo que debían casarse porque la gente estaba súper emocionada por algo como eso. A Lin Ling esto obviamente no le molestó, era su oportunidad para casarse con la mujer que tanto admiraba, pero claro, la chica no quería eso y hacerla cambiar de opinión era prácticamente imposible. Igual eso no detuvo a Yuan, quien los encerró hasta que empezaran a quererse, cosa que extrañó mucho a Lin Ling, ya que se suponía que el poder de Moon le permitía teletransportarse a donde quisiera, por lo que escapar de ese lugar no debería haber sido un problema para ella, pero por alguna razón no podía hacerlo y ella no le quiso contar el porqué. Durante su tiempo juntos, Lin Ling se va dando cuenta de que Nice no era la persona más amada del mundo. De hecho, a Moon no le agradaba mucho que digamos, más que nada porque era una persona muy obsesiva. Ella le revela que Nice sufría de un trastorno obsesivo compulsivo que lo impulsaba a ser siempre perfecto. No le gustaba la suciedad ni ver nada desordenado. Supongo que por eso su departamento estaba tan vacío, porque así no le daría ansiedad. Ese era el precio a pagar por ser Nice, y Lin Ling estaba comenzando a sentirse de esa manera. Pero aquí es donde Moon hace un gran trabajo evitando que el protagonista caiga en ese agujero de perfección. Comienza a lanzarle fruta para que se ensucie y le dice: tú eres tú, no tienes que ser Nice. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Lin Ling y se podría decir que la estrategia de Yuan estaba dando resultados, ya que estos dos comenzaron a hacerse más cercanos durante su encierro, aunque no fue en el sentido romántico. Lin Ling lo quería de esa manera, pero también era lo suficientemente listo como para saber que Moon no. Aunque eso sí, consiguió que la chica le dijera por qué no podía escapar con sus poderes. Al igual que el trastorno obsesivo compulsivo de Nice, sus poderes también habían sido moldeados por la confianza de la gente, y como estos solo querían verla junto a Nice, su pistola solo podía crear portales que la llevaran hacia ese héroe.
A cambio de esta información, Moon le pide a Lin Ling que le diga su nombre y después de escucharlo le dice que le gusta más que el de Nice. De a poco vamos viendo cómo se va forjando la identidad de este personaje. Después de haber vencido a su antiguo jefe, Lin Ling creyó que su destino era ser Nice, pero tras conocer la verdad detrás de su vida personal y tras escuchar los lamentos de Moon, así como todos estos comentarios donde ella le dice que no tiene que ser el reemplazo de Nice, Lin Ling empieza a desear algo más. Tal vez por eso dudó tanto cuando Moon se fue a la isla paradisiaca. Antes de que ella atravesara el portal, como que intentó decirle que quería irse con ella, pero al final no lo hizo. Y es que si bien Lin Ling se hizo más consciente de su situación tras conocer a la verdadera Moon, todavía tenía la intención de convertirse en un héroe, y como sabía que su verdadero yo jamás podría aspirar a ese puesto, no tuvo de otra más que seguir siendo un héroe falso con villanos falsos, porque eso es lo otro, Nice ni siquiera era un héroe de verdad. Tal y como vimos durante su boda falsa con Moon, su archienemigo también era un actor. El grupo Triman estaba desesperado por llegar a la cima y no le importaba destruir los sueños de nadie, de allí que el anuncio del principio se bugueara cuando Nice menciona que esa agencia podía cumplir los sueños de todos. Al final nunca fue así, Nice se suicidó, Moon estaba harta de vivir siendo un accesorio, Greg no pudo convertirse en un héroe junto a su amigo y Lin Ling estaba empezando a pasar por esa misma situación. Él no quería que Moon fingiera su muerte. Quería seguir pasando tiempo con ella, incluso intentó preguntarle si le gustaría seguir siendo su novia falsa, pero también entendía que las cosas no podían seguir así para ella, y tras llevar a cabo su plan para liberarla de esas ataduras, podemos notar que sus lágrimas son genuinas. Aunque Moon no se iba a morir de verdad, su personaje, su figura como heroína, aquella persona que le había dado esperanzas en los momentos más difíciles de su vida, sí lo haría. Por eso llora desconsolado, porque ese día perdió una parte muy importante de su vida. Además, como después de eso existía la posibilidad de no volverla a ver nunca más, es entendible que se sintiera de esa manera. Por eso, antes de que la chica desapareciera, pensó en escapar con ella, pero como les dije antes, su deseo de ser héroe fue más fuerte. Es como dijo en su funeral ficticio, tanto tiempo conociéndola y solo la comprendí hasta su último aliento. Esto lo hice más que nada porque la versión de Moon que había conocido e idolatrado durante años no era real. La verdadera Moon era mucho más caprichosa, más enojona, pero al mismo tiempo más humana y considerada. Alguien que en sus últimos momentos como heroína le dio las gracias por sacarla de ese infierno regido por la confianza. Las palabras que le dijo antes de irse nunca podría olvidarlas, y entre más se acercaba al top 10, más resonaban en su cabeza. ¿Sabes? Aún no sé lo que quiero hacer, pero sí sé lo que no. Esas palabras tienen un gran peso para el protagonista porque le hacen darse cuenta de que la vida del héroe no es tan bonita como creía. Moon se cansó de vivir así y tras su partida Lin Ling entró en una etapa de depresión, una en donde a pesar de conseguir lo que quería, no lograba sentirse lleno. Ahí es donde todos nos preguntamos si realmente vale la pena ser un héroe, si realmente vale la pena meterse en ese ranking donde todos esperan como lobos hambrientos para despedazar al que se descuide. Conocer la historia de Hombre Firme marcó un antes y un después en la carrera de Lin Ling. Hombre Firme ostentaba el puesto número 10 y era admirado por todo el mundo, todos querían que siempre se mantuviera de pie y él mismo se autoconvenció de que eso estaba bien, pero cuando se descubrió que su archienemigo era la niña por la que se había convertido en héroe, su carrera llegó a su fin. Esa chica había sido la única en darse cuenta de su sufrimiento, en darse cuenta de que mantenerse siempre en pie no era divertido y que lo mejor para su héroe era dejar de serlo. Con la historia de Hombre Firme, Lin Ling comprende que la carga que deben llevar los héroes del top 10 es muy pesada y se pregunta si vale la pena sacrificar tanto solo para hacer feliz a la gente. Al charlar con Hombre Firme de forma más cercana, entiende que no vale la pena. La felicidad en la cara de ese hombre lo decía claramente. Perder su estatus fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. Creer que ser incapaz de agacharse era el precio a pagar por ser un héroe fue una total estupidez de su parte. Vivir así era un completo infierno y por eso, aunque Lin Ling le terminó revelando que no era el verdadero Nice, Hombre Firme solo le pidió que tratara de ser sí mismo. Para este punto, Lin Ling ya tenía muy claro lo que no quería hacer con su vida, pero antes de que pudiera tomar una decisión, Enlighter apareció de nuevo para fastidiarlo y esta vez había secuestrado a Moon. En realidad solo era un robot, pero su actuación fue tan convincente que le hizo creer a todos que era la real. Y aquí es cuando viene el verdadero punto de inflexión en la vida de Lin Ling. Él quería salvar a Moon, pero la gente no quería que lo hiciera.
consideraban que todo era una trampa en Lighter, y sí lo era, pero en el caso de que no hubiera sido así, lo estaban condenando a vivir con la culpa de no haber podido salvar a la persona que más amaba. Al igual que Hombre Firme y Moon, Lin Ling estaba siendo presa de la confianza de la gente y por más que lo intentara ni siquiera podía salir de su departamento, y en el caso de su agencia, estos no estaban tan interesados en salvar la vida de Moon. Lo único que les importaba era mantener en secreto las mentiras de Nice e incluso enviaron al limpiador para que reseteara el cerebro de la chica. Todo esto hizo sentir impotente a Lin Ling, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, cierto anuncio comenzó a reproducirse por todas las pantallas de la ciudad. En su intento por silenciar la transmisión del Lighter, la gente de Yuan reprodujo ese video en su lugar. Al igual que con los comerciales de Moon, donde era Lin Ling quien se hablaba a sí mismo a través de la chica, el comercial de Nice representaba su visión del heroísmo, cómo aquellos que tenían poderes podían ser una luz en la oscuridad, y cómo cualquiera podría convertirse en uno si tuviera la confianza suficiente. Recordar quién era antes de convertirse en Nice le hizo tomar la decisión más importante de su vida. En el pasado, cuando le preguntó a Yuan por qué Nice se había suicidado, ella le dijo que fue por decisión propia y que en algún momento de su vida, él también tendría que tomar una decisión parecida. Bien, ese momento había llegado, y en lugar de seguir fingiendo ser alguien perfecto, Lin Ling decidió renunciar al nombre de Nice, decidió confiar en los consejos de Moon y Hombre Firme, y eligió ser sí mismo. Él nunca quiso ser Nice, no quería ser un héroe falso. Su sueño siempre había sido ser alguien que le pudiera dar esperanza a la gente, pero si para poder hacer algo como eso tenía que dejar morir a la gente que amaba, prefería volver a ser un don nadie. Un don nadie que lo dio todo para rescatar a su amada, e incluso le reveló al mundo que Nice ya estaba muerto y que él solo fue un sustituto. Se arriesgó a perder la confianza de todos y, como era de esperarse, perdió todos sus puntos, situación que Lighter usaría para darle la paliza de su vida. El pobre Lin Ling terminó muy golpeado, pero eso no fue suficiente para mermar su voluntad. Incluso sin puntos de confianza, la gente común y corriente podía actuar de forma heroica, y en un descuido del villano logró destruir los lentes con los que controlaba todos sus robots. Este acto, sumado a sus intenciones de proteger a Moon, hicieron que se ganara la confianza de la gente. Todos aquellos que antes se habían reunido afuera de su casa para exigirle que no fuera a pelear, ahora lo estaban animando. En cuestión de segundos, Lin Ling recuperó los puntos que había perdido y con ellos le daría la vuelta a la situación, dejando a Shishi alias Enlighter con la boca abierta. Y sí, es cierto que al final todo este esfuerzo fue medio en vano, ya que Moon nunca estuvo allí. Lin Ling se hizo romper para nada, pero al mismo tiempo fue muy útil ya que logró convertirse en el héroe que siempre quiso ser, uno que no estaba atado por la perfección de Nice ni por los contratos con su agencia. The Commoner, o el héroe del pueblo, no era Lin Ling fingiendo ser alguien más, esa era su verdadera faceta, aquella que tenía escondida bajo muchas capas de inseguridad. Se podría decir que el poder del amor le ayudó a encontrar su propio camino, y con esta nueva identidad, sus aspiraciones para convertirse en el próximo héroe X seguían con vida, al menos por ese momento, porque tras la muerte de Moon a manos del nuevo E-Soul, es posible que Lin Ling se haya sumido en un mar de depresión, y cómo no hacerlo. Sí, finalmente parecía que iban a empezar una relación, pero desgraciadamente el destino no lo quiso así. Como le dijo Yuan, todos quieren ser X, y dado que Lin Ling capturó la atención de todos al regresar épicamente al top 10, se convirtió en un objetivo fácil para aquellos que estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de alcanzar la cima. Lin Ling es el personaje con el que nos introducen al mundo de Tui Hero X. Tomaron a alguien cuyo sueño era convertirse en héroe y sin previo aviso lo mandaron a ese mundo lleno de mentiras, frustraciones y sueños rotos. Ganarse la confianza de la gente no es fácil, y acostumbrarse a ser moldeado por ella es aún más complicado. Muchos de estos héroes conocen las desventajas de ese trabajo, pero la fama, el dinero o su falta de confianza les impide salir de allí, y con el tiempo terminan perdiéndose a sí mismos, terminan convirtiéndose en un producto que tarde o temprano será reemplazado por otro, tal como le pasó a Nice. Lin Ling experimentó todo esto de primera mano, y si bien casi termina aceptando ser el sustituto de Nice, al final entendió que si no podía ser sí mismo, si no podía estar con las personas que quería ni tampoco podía salvarlas, entonces ¿cuál era el punto de ser un héroe? Su antecesor se suicidó porque no soportó vivir de esa manera, y los pocos héroes que había conocido estaban en una situación similar, estaban cansados de llevar ese tipo de vida, pero no encontraban la forma de escapar. Lin Ling desechó todo esto cuando decidió salvar a Moon. Dejó atrás su identidad como Nice e irónicamente esa decisión
lo terminó convirtiendo en la clase de héroe que siempre quiso ser. Ya no tiene que seguir fingiendo ser alguien más y espero que su experiencia trabajando con el grupo Triman le haya servido para no volver a caer en todas estas trampas, para no volver a trabajar con esa gente sobre todo. Si de verdad quiere ser el héroe del pueblo, no puede seguir estando atado a lo que diga un contrato. Aunque bueno, ya veremos qué sucede con él tras la muerte de Moon, si acaso es capaz de levantarse de nuevo o si por el contrario termina cediéndole su puesto a alguien más. Que a ver, todos sabemos que eso no va a pasar. Es casi seguro que se va a volver a encontrar con un comercial de Moon y las palabras que le diga a esta chica volverán a convertirlo en el héroe que siempre debió ser. De nuevo, sus guiones le devolverán la esperanza porque al final del día quien salvó a Lin Ling no fue otra persona más que él mismo. Solo que nunca se dio cuenta de ello y tuvo que esperar a que otras personas le dijeran lo que él mismo intentaba decirse desde un principio.